Buenos días, nos encontramos nuevamente y nos reavivamos juntos con la palabra del Señor. Continuamos hoy estudiando una carta más del Sagrado Libro, la primera carta del apóstol Pedro. Mucho recordamos de él cuando estudiamos los evangelios y también cuando estudiamos el libro de los Hechos. Ahora vamos a estudiar dos cartas que él escribió para beneficio de todo aquel que decida seguir a Cristo. Pero antes le invito para que juntos empecemos en oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por tu cuidado y misericordia. Gracias, Señor, por la vida y por cada oportunidad que nos das. Estamos aquí, Señor, en este día, empezando este estudio, pidiendo que tu Santo Espíritu nos dirija y poder escuchar tu voz y el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Señor, bendice a mis amigos que están orando y estudiando junto a mí. Bendice sus hogares y escucha nuestra oración. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos dice la introducción a la primera carta de Pedro en la Biblia de Andrews. Está dirigida a los creyentes del amplio territorio de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, comprendido enteramente en Anatolia o Asia Menor, que es la actual Turquía. Esta epístola fue escrita a mediados de los años 60 después de Cristo, desde Babilonia, probablemente una figura de expresión que designa a Roma, donde, según el relato coincidente de la antigua tradición cristiana, Pedro ejerció la última etapa de su ministerio y donde murió mártir durante la persecución de Nerón tras el gran incendio de la ciudad en el año 64 después de Cristo. El antiguo padre de la iglesia, Papías, quien vivió entre los años 60 y 130 después de Cristo, entre otros, acepta la tradición de que Marcos fue el intérprete de Pedro durante su ministerio en Roma y allí transcribió los discursos del apóstol. Así entonces empezamos nuestra lectura desde el capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. A todos los hermanos de quienes ya hablamos, por medio del Espíritu Santo, quien les enseñaría acerca del Señor Jesucristo y de su preciosa sangre vertida por nosotros. Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, porque es mediante la resurrección que el Señor venció la muerte y ahora también nos hace a nosotros vencedores mediante la fe en Él y en su sacrificio maravilloso realizado en la cruz del Calvario, en propiciación por el pecado y en rescate por muchos, dándonos así aquella salvación que nos ha prometido y que se hará efectiva al momento de su venida. Verso 6. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo, inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pablo va a seguir destacando en esta primera carta la fe en Jesucristo, esa fe que había cambiado su vida, que había cambiado su carácter y que lo había hecho un hombre diferente dispuesto a ser un instrumento en las manos de Dios. Y aquí Pablo nos recuerda, somos afligidos en diversas pruebas. La Biblia de Andrews, en su pie de página, nos dice: este término griego se refiere a un examen para establecer la autenticidad, como la piedra de toque de los metales. Las pruebas no hacen que la fe sea genuina. Ojo con esto, pero ninguna fe genuina existe sin pruebas. No son un examen de ingreso ni una carrera de obstáculos que Dios nos pone delante. De hecho, Jesús nos enseñó a pedir: no nos metas en tentación, no nos permitas caer en pruebas. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Cuando las enfrentamos, somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe, como Pedro ya nos lo dice aquí en el verso número 5. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, vosotros que tienen fe en que Él existe y que Él vendrá nuevamente, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora Pedro nos recuerda la provisión que hizo el Señor mediante los profetas para nosotros, porque aquella palabra que ellos administraron, la palabra profética, era para el tiempo futuro y más aún para el tiempo del fin en el cual vivimos usted y yo. Y nos recuerda que los ángeles del cielo hubiesen anhelado también ser portadores de este mensaje. Pero el Señor lo entregó en manos humanas, en vasos de barro, por lo cual nos continúa diciendo en el verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Si hombres como nosotros en la antigüedad pudieron vencer el pecado y fueron instrumentos en las manos del Señor, el Señor puso en ellos su palabra, también el Señor puede obrar en nosotros hoy. Y nos recuerda, así como yo soy santo, ustedes sean santos, porque yo los aparto para ese propósito especial,
como portadores de la palabra, del mensaje del Evangelio, del mensaje de esperanza. Verso 17. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora Pedro se dirige nuevamente a cada uno de nosotros, recordando nuestra antigua y vana manera de vivir y ese rescate que fue pagado por nuestros pecados, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por lo tanto, el consejo: condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No olvidemos que somos peregrinos. En este mundo estamos de paso. Pertenecemos al pueblo de Dios, a una iglesia que está militante, que va avanzando, que va caminando en espera de su Maestro y Salvador. Pero cuando Él vuelva, entonces, en ese momento seremos aquella iglesia triunfante, recibiendo el galardón de manos del Salvador. Mientras tanto, creamos en el Señor. La última parte del capítulo dice desde el verso 22, al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí Pedro, el apóstol, cita Isaías capítulo 40 versos 6 y 8. Y nos recuerda que al obedecer a la verdad mediante el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, nosotros somos purificados, somos limpios. Y una vez limpios, ese amor fraternal que viene de Cristo, el cual se refleja por la convivencia diaria con el Señor, ese amor no fingido debe permanecer en nosotros. Y aquí el consejo que el Señor nos da a lo largo del sagrado libro con cada uno de los escritores: amaos unos a otros entrañablemente, recordando que hemos renacido, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y no olvidando también que somos pasajeros, que nosotros somos como aquella hierba que se seca, que se quema, que desaparece. Y solo en Cristo Jesús tenemos esperanza, porque Él nos da esperanza de una vida nueva, de una vida eterna. Caminemos hoy con el Señor y pidamos en oración que cada momento hagamos su voluntad. Le invito para juntos terminar en oración. Nuestro Señor, gracias por tus cuidados y gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida.
y porque hoy tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra y de recordar que solo la sangre preciosa de Cristo Jesús nos limpia, nos hace nuevas criaturas. Recordar, Señor, que es mediante tu gracia que nosotros somos transformados día a día, de gloria en gloria. Y también tenemos una misión especial que cumplir. Y tú nos envías, Señor, a amarnos fraternalmente. Nos envías, Señor, a hacer esa obra por nuestro prójimo. Que hoy, Señor, empecemos por nuestra familia, por nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, sabiendo que Cristo vuelve pronto y hay mucho pueblo que salvar. Que la sangre preciosa de Cristo Jesús nos limpie de todo pecado y nos ayude a testificar de tu amor y misericordia. Nos ponemos en tus manos de amor, mi Señor, orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde, tenga una bendecida jornada.